Buen día a todos. Hoy vamos a ver el tema de unidades para cuantificar materiales y trabajos de construcción. Primeramente hay que leer y comentar las siguientes preguntas para escribirlas en tu carpeta. ¿Cómo clasificaríamos las unidades de medida? ¿Cuáles son las unidades de medida que conoces? De esta segunda pregunta hay que completar el cuadro de abajo, donde hay que escribir la unidad de medida, la abreviatura y qué material de construcción se puede medir con esta unidad. Contenido de este tema: definición de unidad de medida, usos, clasificación, y vamos a revisar algunas unidades de medida como el metro, metro cuadrado, metro cúbico, kilogramo, litro, pieza, con qué medimos qué y por qué es importante conocer las unidades. Unidades para cuantificar materiales de construcción. ¿Qué podemos decir que es? Bueno, es una medida que se utiliza con reconocimiento universal para estandarizar un sistema de peso, longitud, capacidad, área y otras unidades. Lo usamos para establecer dimensiones universales y facilitar ciertas actividades, como por ejemplo la compra y la venta, la fabricación, en nuestro caso es la construcción, y otras, por ejemplo, la cotización de precios. Las unidades las vamos a clasificar en unidades de longitud, de superficie, de peso y de volumen, que son las que utilizamos principalmente en el ámbito de la construcción, ya sea en materiales o en el proceso constructivo. Para cuantificar unidades se tienen varios sistemas de medición internacionales. Los más usados son dos: el sistema métrico decimal, que tiene como unidades básicas metros, kilogramos y segundos, y el sistema inglés, que utiliza como unidades básicas libra, pie y segundo. Unidades de medida del sistema métrico decimal. El metro, podemos decir que es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades y del sistema métrico decimal. Y lo definimos como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. El metro está dividido en 100 partes llamadas centímetros. Cada centímetro está dividido en 10 partes que les llamamos milímetros. Se abrevia mm. El metro cuadrado consiste en una superficie o una área formada por 1 metro de ancho y 1 metro de alto, y se escribe como m cuadrada. Como vemos en el diagrama, es 1 metro de alto y 1 metro de ancho. A esa superficie le llamamos metro cuadrado, siendo entonces que ¿cuántos centímetros cuadrados tiene 1 metro cuadrado? Es decir, ahorita vemos cuántos. Otra pregunta: ¿cuántos milímetros cuadrados tiene 1 metro cuadrado? Realizando las operaciones necesarias, tenemos que 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados y a 1.000.000 de milímetros cuadrados.
Un metro cúbico es el espacio o es el volumen que está formado por 1 metro de alto, por 1 metro de largo y por 1 metro de ancho. Y se escribe m cúbica o m al cubo. Si vemos en el diagrama, 1 metro de alto, 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Kilogramo es la unidad básica de masa del Sistema Internacional, cuya abreviatura es SI, y su patrón se define como la masa que tiene el prototipo internacional. Este prototipo está compuesto de una aleación de metales de platino e iridio. Este prototipo se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es esa abreviatura que tiene ahí, BIPM. ¿En dónde? Cerca de París, Francia, en Sèvres. Y en la imagen ese es el prototipo del kilogramo. ¿Qué unidades se derivan del kilogramo? Tenemos ahí 1 kilogramo. Si este lo multiplicamos por 1000, esa unidad se llama tonelada. Si el mismo kilogramo lo dividimos entre 1000, formamos otra unidad a la cual llamamos gramo. Vamos con la otra unidad que llamamos litro. Eventualmente se le conoce la medida de 1 litro como el volumen de algún fluido, medida de esta manera, como vemos en la animación. Aunque esto es una convención, puesto que realmente 1 litro es medida volumétrica y dice que es el espacio o el volumen formado por 10 centímetros de alto, por 10 centímetros de largo y por 10 centímetros de ancho, y lo describimos como 1 decímetro cúbico y lo usamos para medir fluidos. Entonces, 10 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo, y el fluido que le quepa allí, en ese espacio, es 1 litro. Siendo entonces que 1 litro sería multiplicar 0.10 metros por 0.10 por 0.10 metros, cuyo resultado nos arroja la cantidad de 0.001 metros cúbicos. A eso equivale 1 litro en metros cúbicos. Con estas equivalencias vamos a hacer la actividad que vamos a evaluar. Y se trata que en una hoja de tu carpeta elabores los siguientes ejercicios, que consiste en transformar las unidades. Debe de ser con operaciones escritas, con el resultado y la unidad en que nos da el resultado. Son 9 ejercicios, los cuales deben ir incluidos en tu resumen, que hay que subir a Google Classroom para que sea evaluado. No olviden que debe de ser con operaciones escritas para que tenga valor. Finalmente, ¿por qué es importante conocer las unidades? Porque todo objeto o modelo que se fabrica o producto consta de varios procesos como compra de materia prima, elaboración, venta, etc. Cada uno de estos procesos utiliza diferentes unidades. Así, por ejemplo, para hacer un pastel intervienen materias primas, personas que hacen el pastel y utensilios que se usan para hacer el pastel.
Por ejemplo, necesitamos huevo, leche, harina, más instrumentos para hacer el pastel, más la persona que elabora el pastel, y como resultado nos va a dar un producto. Entonces, por ejemplo, la harina se mide en kilogramos, la leche en litros, y como resultado nos da pieza, que es otra unidad de medida. Entonces hay que distinguir que se ubican diferentes unidades en cada proceso. De igual forma, todo lo que construimos interviene en tres partes: el material, que son los insumos necesarios para construir; la mano de obra, que son las personas que hacen o que elaboran la construcción con su trabajo; y la parte 3 es el equipo y herramienta, que son todos los utensilios que se requieren para hacer el trabajo. Ejemplo y ejercicio. Para construir 1 metro cuadrado de tabique cerámico hueco se requiere de material, mano de obra y herramientas. En una hoja de tu carpeta vas a describir qué material se requiere y qué características, así como la cantidad para hacer 1 metro cuadrado, y un dibujo o un esquema de cómo sería. En la mano de obra vas a describir quiénes intervienen en el trabajo y previamente describir cómo se hace el trabajo, al igual que un dibujo o un diagrama. Y en la parte de herramientas describir qué herramienta se va a utilizar con su esquema o dibujo. Esto sería todo por el día de hoy. No olvides hacer tu resumen, agregarle las partes que faltan, incluido este ejemplo y el de los ejercicios de transformar unidades, para que tenga valor, y subirlo a Google Classroom. Gracias, nos vemos a la próxima.